Durante este mes vamos a estar hablando acerca de las obras de la carne. Ya sabemos que hemos visto lo que son los frutos del Espíritu Santo, pero no podemos pasar sin antes ver lo que son las obras de la carne. Y ahí está dividido en diferentes temas. Esta tarde voy a predicar bajo el tema las obras de la carne que afectan mi relación con Dios. Yo quiero que ustedes lo repitan conmigo. Las obras de la carne que afectan mi relación con Dios, su relación personal con el Señor. Y ese es el tema del que vamos a hablar en esta tarde. Pero sin antes, sabemos que todo lo que hemos leído desde el versículo 19 hasta el 21, y en el 21 nos dice, y cosas semejantes a estas. Quiere decir que no son todas esas las obras de la carne, que hay muchísimas más. Entre ellas puede entrar el chisme y así podemos mencionar muchísimas obras que la carne produce, que no estamos supuestos ya como hijos de Dios a vivir en ellas. Estamos supuestos a andar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo. Yo solamente voy a hablar de 3 en esta tarde, que son herejías, hechicería y idolatría. Pero quiero que quede en nosotros bien claro que todas y cada una de las que menciona desde el 19 al 21 afectan nuestra relación con Dios. Todo lo que hay aquí nos separa de Dios, nos hacen debilitarnos. ¿Cómo afectan las obras de la carne mi relación con Dios? Que me separan de Él. No permiten que en mí haya madurez espiritual, no permiten que haya crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque las obras de la carne me separan, me apartan de Dios. Antes de pasar a los 3 puntos que son a las 3 obras de la carne, yo quiero leer los versículos anteriores, que se encuentran en Gálatas 5, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas, no le está hablando a los de afuera, a los que no tienen a Cristo, le está hablando a una congregación, a los hijos de Dios, porque él está mirando que de pronto dentro de la iglesia está sucediendo que están actuando de los hermanos en la carne. Muchas veces en nuestra iglesia o nosotros mismos también muchas veces andamos en la carne, no andamos en el Espíritu. Dejamos que las obras de la carne se manifiesten en nuestra vida. Manifiesto quiere decir algo que es visible, algo que lo podemos ver, algo que podemos entender, que no viene del Espíritu, que viene de la carne. Pero nosotros muchas veces desobedecemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le obedecemos. No obedecemos cuando Él nos habla y preferimos andar conforme lo que la carne nos pide. Y si algo les puedo decir es que la carne nunca se va a satisfacer. Ella entre más le da, más le va a pedir. La carne hasta que nos lleva a una destrucción completa, una destrucción total. Entonces, el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Esta palabra es para nosotros como hijos de Dios. Él nos dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el versículo 21 dice, porque quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es practicar? Vivir día a día con lo mismo. Yo reconozco que tengo una obra de la carne en mi vida, pero la reconozco y le pido perdón al Señor y trato de mañana yo ya no hacer eso que hay en mi vida. Pero muchas veces la practicamos y sabemos que la tenemos, pero simplemente no la queremos dejar. Nos acomodamos a vivir con ella. Y yo voy a tomar agua porque ya se me secó la boca. Nos acomodamos a vivir con las obras de la carne. Y el Señor no nos llama. Nosotros cuando estamos en el mundo, ¿cómo vivimos? Conforme a los deseos carnales. Eso es lo que nosotros hacemos. No hay temor, no hay quien nos diga no lo hagas. ¿Por qué? Porque la carne es la que hace lo que quiere. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos sella, nos da un sello, es el Espíritu Santo. Ese nos empieza, cuando venimos a las manos de Cristo, venimos destruidos, rotos, sucios, pero el Espíritu Santo empieza a limpiarnos poco a poquito. Pero ¿de quién depende ser completamente renovados?
de nosotros mismos. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Qué hago yo todos los días? ¿Será que yo oro? ¿Será que yo ayuno? ¿Será que yo leo la palabra del Señor? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi relación con Dios? Yo puedo venir y recibir a Dios como único y verdadero Salvador, y Él me sella con su Espíritu Santo, pero de ahí depende qué voy a hacer yo con mi vida espiritual. Depende de mí, si yo quiero crecer, si yo quiero madurar, si yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, si yo quiero que Dios se manifieste y se glorifique en mí. Eso va a depender de mi relación con Dios. Cuando yo no tengo esa relación con Dios, la obra de la carne, que es la pereza, empieza a interponerse en mí y me dice: no ores. ¿Para qué vas a leer la Biblia? Mira tan rica que está la novelita ahí en la tele. No leas, no ores. Y nosotros ahí nos quedamos tranquilitos. ¿Qué empieza? La obra de la carne. Primero empezó la pereza a abrir el camino para que las otras obras de la carne vengan a reflejarse, a manifestarse en nosotros. Ya no vivimos en el espíritu, sino en la carne. Alguien nos hace una mala mirada, como no andamos en el espíritu, le damos una más dura. Los pleitos. En el mundo, cuando usted pelea, ¿verdad? Usted entre más duro da, él es el mejor y se enorgullece. ¡Wow! Yo soy grande, dicen los que están afuera, ¿verdad? Que en algún tiempo también nosotros nos enorgullecimos de lo que hacíamos ahí en el mundo. Pero cuando venimos a los pies de Dios, ya no, nos avergonzamos. Y decimos, y el Espíritu Santo empieza a decirte: eso no es bueno para ti. Eso no tienes por qué hacerlo. Ahí estás cayendo en algo que no le agrada al Señor. Eso es abominable al Señor. Y si me gustaba pelear, yo ya no voy a pelear. Si me gustaba contradecir, yo ya no voy a contradecir. Yo voy a cerrar mis labios y voy a decir: no, calladita me miro más bonita. Porque si yo abro mis labios voy a provocar una contienda o algo parecido. Eso es algo que el Señor a través de su Espíritu Santo nos habla. Pero depende de nosotros si obedecemos y no contristamos al Espíritu Santo. Porque cuando no obedecemos, el Espíritu Santo se contrista y llega el momento en que ya no lo escuchamos, en que dejamos que la carne haga lo que quiera. Y lo peor de todo cuando andamos en la carne es que nos pone ciegos, que tenemos el pecado encima y sentimos que eso no es pecado. Dice que el adulterio y la fornicación es una obra de la carne. ¿Qué pasa? Que el adulterio no entra de una así por así, entra de poquito en poquito. Y así son todas las obras de la carne. No entra de un solo a la vida de uno. Entra de a poquito conforme nosotros vamos permitiendo que entre y que vaya creciendo en nosotros. Depende de nosotros que digamos: hasta aquí llegaste. Hoy yo me pongo a cuentas con el Señor, yo no sigo más y sujeto la carne porque dejo que el Espíritu Santo sea quien gobierna mi vida. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo logramos? Orando, leyendo la palabra de Dios, ayunando. Cuando nosotros día a día nos alimentamos, ¿cuántos comen aquí todos los días? Todos comemos todos los días porque necesitamos tener un cuerpo saludable, fuerte. Si no comemos, en la mañana nos levantamos sin energías. La pregunta es: ¿cómo alimentamos nuestra vida espiritual? ¿Será que cada día le damos su porción de oración, de lectura? ¿Será que le damos ayuno? ¿Será que sí alimentamos la vida espiritual? Cuando alimentamos la vida espiritual, no permite el Espíritu Santo que las obras de la carne se practiquen en nuestra vida. Llega el pensamiento, pero cuando el pensamiento llegó, te llegó también el del Espíritu Santo, donde te dice: eso no viene de Dios. Eso es abominable delante de Dios. Esto viene de la carne. Así que empezás a sujetar tu carne, porque sabemos que todo eso es obra carnal. Y conforme le vamos dando el lugar a ella va a ir haciendo lo que quiere hasta llevarnos a la completa destrucción, a la completa separación de Dios. Hasta que cuando venimos a veces a la iglesia, creemos que seguimos siendo cristianos. Eso nadie nos lo va a quitar. Seguimos siendo cristianos, pero ya no sentimos nada. Venimos a dormir, o venimos a aburrirnos, o nada de lo que hacen nos gusta, porque andamos en la carne. Cuando andamos en el Espíritu, donde dos personas estén orando, usted llega, usted y sienta la bendición de Dios. Cuando anda en el Espíritu, aunque el grupo de alabanza no cante bien, usted se para, adora y ahí siente la bendición de Dios, porque usted anda en el Espíritu. Donde quiera que usted ande, dobla rodillas y ora, y ahí está la bendición de Dios, porque anda en el Espíritu. ¿Cómo alimentamos nuestra vida? A través de la oración. Es lo importante para nosotros, la oración día a día. Porque si no oramos nos debilitamos, y las obras de la carne hacen que cada día nos debilitemos más hasta que vayamos a la muerte. Así, quedando esto, lo que son las obras de la carne, lo que hacen en nuestra vida, yo voy a pasar a lo que es la herejía. Herejía es algo de lo que provienen lo que son sectas. ¿Cuántos conocen las sectas?
Secta es como un conjunto de personas que está formado por una mayor cantidad de verdad y una menor de mentira, pero no es al 100% verdad. O sea, tienen algo que distorsionaron la palabra de Dios y se apartaron de lo que la palabra de Dios decía desde la creación del mundo, desde el primer fundamento, que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Distorsionan la palabra de Dios y terminan formando grupos y separando las iglesias. Las sectas no han venido del mundo adentro, han salido dentro de las mismas congregaciones. ¿Por qué? Por personas que leen la palabra y no le piden al Espíritu Santo que les enseñe. Cuando yo trato de leer la palabra y el Espíritu Santo no me guía, yo voy a tratar de entenderla conforme yo quiero entenderla. Y la palabra no es así. La palabra la tenemos que leer guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a enseñar lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Si yo leo la palabra de Dios, si yo no le pido la sabiduría al Señor, yo voy a tratar de distorsionar un versículo bíblico simplemente porque no estoy entendiendo y estoy tratando de entenderlo a mi manera, en la carne. Y no podemos entender la palabra de Dios en la carne. Para leer la palabra de Dios debemos estar en el Espíritu, tener un momento de oración y después abrir la palabra de Dios para poder comprenderla. Yo sé que tal vez aquí no está sucediendo algo así, pero tenemos que tener cuidado porque la misma palabra de Dios dice que vendrán tiempos difíciles, donde los mismos escogidos de Dios van a tratar de engañar a los escogidos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que no caigamos nosotros en herejías, leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Y de la misma manera para no ser engañados. Cuando venga un cabrito que se quiera parar y decir una palabra que verdaderamente no viene de Dios, podamos entender que quieren engañar y no vamos a caer porque tenemos el conocimiento que Dios nos ha dado, porque estudiamos y leemos la palabra del Señor. Entonces necesitamos que, para que no hayan herejías en nosotros, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe que lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir cada día? Recordemos que la palabra es nueva todos los días. Nos hace vivir cosas diferentes, entender cosas distintas cada día. Renueva nuestro interior. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo le invito a que me acompañe alguien y el quien lo tenga me lo lee, por favor. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Si lo tienen, coloca en pie y lo puede leer. Ajá. 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén, gracias. Dice que habrán falsos profetas entre el pueblo como habrá en vosotros. No sé si usted alguna vez ha oído un mensaje de alguien como los que predican la prosperidad, por ejemplo, que son sectas que se han levantado y estas sectas le predican un mensaje tan bonito que usted se maravilla de oírlo, pero hay un momentito en que usted sabe, cuando conoce la palabra de Dios, usted ahí mismo dice, esto ahí ya le cambiaron. ¿Por qué? Porque están cometiendo una herejía, están tratando de acomodar versículos a su manera de pensar, en su propia opinión. Algo que necesitamos para no caer en herejías es obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque a veces nosotros estamos enseñados de una manera y la palabra nos confronta y nos dice otra cosa. Resulta que cuando yo leo la palabra yo no puedo entender lo que la palabra me dice, porque no quiero aceptar que yo estaba equivocada. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer y decir, Señor, perdóname si hasta aquí estaba fallándote, estaba equivocada, no había entendido tu palabra, o yo la recibo y de hoy en adelante empiezo a hacer lo que tu palabra a mí me dice. O la obediencia es una de las cosas que también tenemos que tener en nuestra vida al leer la palabra de Dios, para que cuando la palabra me confronta, yo pueda entender que Dios me está hablando y que Dios quiere que hay algo que yo tengo que cambiar. Así que eso es lo que es herejías. Pidámosle a Dios siempre que entre nosotros no haga nada de eso, que no salgan las herejías de ninguno de nosotros, que siempre que leamos la palabra de Dios, que siempre que compartamos la palabra de Dios, vengamos aquí seguros que el Espíritu Santo es quien nos está guiando, que el Espíritu Santo es el que nos está enseñando. Amén.
Otra de las obras de la carne es la hechicería. Y también puede decir uno, aquí en la iglesia no hay eso, o sea, es imposible que alguien vaya a un brujo o alguien vaya a hacer un amarre y cosas como esas. Pero yo quiero decirle que de la misma rama de la hechicería vienen los horóscopos, los psíquicos y cosas como esas. Y muchas veces caemos en la tentación de ir a las revistas y buscar el horóscopo del día, a ver qué es lo que deparan los astros. Hermanos, estamos abriendo puertas que después nos va a ser difícil cerrar. No podemos caer en eso porque eso es abominable delante de los ojos del Señor. Si alguna vez nos hemos sentado delante del televisor, por primera vez usted vio un programa y ahí le ponen al psíquico a que va a deparar el futuro de alguien. Usted se quedó sentado esa vez y sintió que el Espíritu Santo le decía, quítate, no te conviene ver eso. Pero usted se endureció y dijo, ay, no pasa nada si yo no creo en eso. Se queda sentado. Al otro día, a la misma hora y por el mismo canal, usted como que ya la carnecita la lleva a la misma hora, al mismo lugar. ¿Por qué? Porque así empieza. Todo entra por poquito, no entra de un solo a nuestra vida. Es de a poquito hasta que nos va arrastrando hasta llenarnos de concupiscencia, de pecado, de cosas desagradables delante del Señor, lo cual nos lleva a una muerte espiritual. No vamos a morir físicamente, pero sí espiritualmente. Y aquí vamos a leer en Levítico 26, si alguien también lo puede buscar, si me hacen el favor, para compartir lo que el Señor habla al pueblo de Israel. Lo que es hechicería viene desde el tiempo desde la antigüedad. Lo que es hechicería y prostitución siempre se ha visto a través de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento habla mucho de todo ello, pero son cosas abominables delante del Señor. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Amén. El Señor le advierte al pueblo de Israel, quien atendiere personas. Obviamente que cuando uno empieza a ver algo, no empieza a prostituirse tras ellos de un día para otro, pero si uno deja que la carne vaya poquito a poquito haciendo, va a llevarnos hasta que ya no podemos detener aquello. Vamos a terminar tal vez llamando al psíquico por teléfono, pagando, yo no sé qué vamos a terminar haciendo, pero es algo que es abominable a Dios y después decimos, ¿por qué no quiero orar? Ay, qué pereza orar ahorita, estoy cansada, mejor más tarde. Ay, no, ya oré, mejor mañana. O si no, ay, si yo fui a la iglesia, yo hoy no oro porque hoy fui a la iglesia y en la iglesia oré. No quiero leer la palabra de Dios. Son debilidades. ¿Por qué? Porque dejamos que la carne haga lo que quiera. Y es tiempo de empezar a sujetar la carne, vivir una vida en el Espíritu, porque el apóstol Pablo dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfacer es cuando ella le pide algo y usted la deja que lo haga. El pensamiento, como le decía antes, me va a llegar a la mente. Yo voy a querer, quizás si vi aquello, a querer quedarme a ver qué es lo que pasa. Ay, solo por ver qué dice, yo voy a verlo. ¿Qué sucede? Que al otro día lo mismo, hasta que llego a caer en la práctica del día a día. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Amén. La idolatría es otra de las obras de la carne que afectan nuestra relación con Dios. Pero como les decía antes, la avaricia, el celo, todo afecta nuestra relación con Dios, solamente que de eso se les va a hablar de pronto más adelante con alguien más. Pero hoy voy a hablar de la idolatría. Cuando oímos idolatría, nosotros lo primero que pensamos es, yo ya no adoro ídolos, yo ya no tengo vírgenes en mi casa, por lo cual yo ya no me arrodillo ante ellas. Idolatría no es solo adoración a los ídolos. Idolatría es amor excesivo a una persona o cosa. Y en el diccionario bíblico dice que idolatría es tenerle la confianza a una persona, objeto, institución, cosa, lo que sea, como si tuviera la misma autoridad que Dios. Yo voy a poner un ejemplo que es un poco, que tal vez les va a chocar al principio, pero yo sé que me van a entender. Cuando yo le tengo la confianza a Dios y yo atravieso un problema, ¿a quién tengo que venir primero yo? A Dios. Muchas veces dejamos de venir a Dios y vamos con un hermano o una hermana para que ore por nosotros. ¿Dónde está mi confianza? ¿En Dios o en la hermana? Primero Dios. Tengo un problema, Dios, yo tengo este problema. Yo vengo ante ti a que tú me ayudes con este problema. Y luego vengo y si el Espíritu Santo me hace sentir, la hermanita, el nombre me llegó. Hermana, yo tengo un problema, apóyeme en oración. Pero ¿ante quién viene primero? Ante el Señor.
Mi confianza está en Dios, que Dios me va a oír a mí y va a oír la oración de mi hermana. Pero primero vine delante de Dios. La confianza primeramente en Dios, porque es el único que merece toda mi confianza. Entonces no quiero que digan, Heidi dijo que yo no pido oración. No. Es un magnífico trabajo el que hacen las que interceden, pero antes recordemos venir a poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Porque el Dios al que usted le ora es el Dios al que yo le oro. El Dios que a mí me contesta es el mismo Dios suyo. Si Dios te contesta a ti, Dios me va a contestar a mí, porque yo tengo fe, porque yo creo en Él, porque Él es un Dios de poder. Entonces yo tengo que venir delante del Señor. Y yo le digo al Señor, Señor, mi problema está en tus manos. Tú toma en tus manos mi necesidad, mi situación. Y ahí mismo el Espíritu Santo muchas veces nos ha hecho sentir, nos manda nombres para nosotros pedir apoyo en oración. Pero tampoco podemos ir con cualquier persona a contarle nuestro problema. Tenemos que saber que la persona realmente clama al Señor por nuestras necesidades. No solamente a veces surgen otro tipo de cuestiones, entonces es mejor pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a quién tenemos que pedir apoyo en oración. Amén. Idolatría a los hijos a veces. Muchas veces idolatramos tanto a nuestros hijos, a nuestras hijas, que dejamos de adorar a Dios, dejamos de servirle al Señor. ¿Por qué? Por causa de nuestros hijos. La palabra de Dios dice, no recuerdo bien, creo que está en Mateo, quien amare más a padre o a hijo, a padre o a madre no es digno de mí. Quien amare más a hijo o a hija que a mí, no es digno de mí. El Señor está primero en nuestras vidas. Y cuando yo leía esta palabra bíblica antes, hace muchos años atrás, me chocaba. Porque decía, ¿cómo voy a amar a Dios más que a mi mamá? O sea, mi mamá, o sea, uno como que ha compartido con ella, uno no tiene el Espíritu Santo en su vida, uno no comprende esa palabra. Pero cuando entendí que Dios me regaló la madre maravillosa que me regaló, Dios me ha regalado mis hijos, Dios me da todo lo que yo tengo, por lo cual yo tengo que adorarle a Él primeramente, honrarlo a Él, en agradecimiento a todo lo que Él me ha dado, a las bendiciones que Él me da. Entonces, el que ama más a hijo, a hija, a padre o a madre que a Dios, no es digno de Dios. Caemos en idolatría. Y muchas veces decimos, no, es que Dios es primero en mi vida. Pero dejamos de orar por atender otras cuestiones. Dejamos de ir a la presencia de Dios. Hablo de nuestro hogar, no hablo de la iglesia, porque la iglesia parece que está en tercer lugar. Dios, familia y iglesia. Pero cuando realmente tenemos a Dios primero en nuestra vida, dejamos cualquier cosa botada por ir a la presencia de Dios, pero muchas veces no lo hacemos así. Primero está, no, es que tengo que ir a hacer esto, no tengo que ir a aquello. Y llegaron las 10 de la noche y nos cansamos y nos acostamos y no tuvimos tiempo para Dios. ¿Estará Dios en primer lugar en nuestra vida? ¿O simplemente lo decimos del diente al labio, pero no estamos actuando? Estamos idolatrando cualquier cosa de la vida antes que al Señor. Y eso es algo que realmente cuando nos ponemos a pensar, muchos quizás estamos cayendo en idolatría, cayendo en desagradar al Señor, porque estamos poniendo las cosas terrenales primero en nuestra vida que al Señor. Nuestra familia está primero, después de Dios está nuestra familia. Pero aquí en la iglesia solo nos reunimos dos veces a la semana al culto. Yo no vengo todos los días al culto. Yo no vengo todos los días a la iglesia, yo estoy en mi casa todos los días miro a mi esposo todos los días, cuido a mis hijos y yo a la iglesia solo vengo a adorar al Señor 2 veces a la semana y ya no queremos venir. ¿Qué estamos idolatrando? ¿Será que amamos a Dios que no queremos servirle en la obra del Señor? ¿Dónde está el amor que le tenemos a Dios? Si yo amo a Dios, yo amo su obra, yo amo el lugar donde Él me puso, yo quiero servirle, yo quiero trabajar porque yo amo a Dios. Yo no vengo aquí a hacer las cosas primeramente para bendición de sus vidas, porque nosotros nos reunimos para yo bendecirle y usted bendecirme a mí, pero sobre todo para adorarle, para servirle, porque Él me puso aquí para que yo le sirviera. Pero ¿será que si no quiero venir un día ni 2 a la iglesia? ¿En qué estoy cayendo? ¿Será que realmente amo a Dios? Es momento de que pensemos, ¿quién tiene más valor en mi vida? ¿Mi familia, mi amigo, mi amiga o Dios? ¿Quién? Si Dios tiene el primer lugar en mi vida, tenemos que empezar por levantarnos y decir, Señor, yo no te he dedicado el tiempo que te mereces, estoy en adelante, empiezo a adorarte como solamente tú te lo mereces. De hoy en adelante yo empiezo a orar. Empiezo a leer tu palabra, Señor, yo quiero escudriñar, yo quiero saber más de ti, porque entre más leo tu palabra, más te conozco a ti, más me acerco a ti.
Yo voy a ayunar, porque con el ayuno aprendo a sujetar mi carne. Empieza en la mañana, cafecito con pan. ¿Sí? No, yo quiero una carnita asada para el mediodía. No, en vez de cafecito hay oración. En vez de carnita hay lectura de la palabra de Dios. Aprendemos a sujetar la carne mientras que el Espíritu empieza a crecer en nosotros y empieza a gobernar nuestra vida. Empieza a ser el Espíritu Santo el que rige mi vida, no la carne. Tenemos que ver bien que no caigamos en idolatría. A veces idolatramos nuestros esposos, nuestras esposas. Le dedicamos más tiempo a ellos que a Dios. ¿Quién nos dio a nuestro esposo? A mí mi esposo me lo regaló el Señor. A mí mis hijos me los regaló el Señor. El Señor merece su tiempo. Yo tengo que darle ese tiempo al Señor. No importa si son 3 veces al día. Las veces que usted sienta, las veces que el Señor lo llame, usted te vaya a la presencia del Señor. Porque usted tiene que agradecerle que Dios le regaló un esposo hermoso, maravilloso. Le regaló sus hijos. Pero ¿dónde está poniendo su tiempo? ¿En sus hijos y en su esposo? ¿En las cosas terrenales? ¿O allá en el cielo? ¿O en Dios? ¿En quién? Yo quiero que busquen en el libro de Colosenses 3:5, capítulos 5 y 6. Vamos a compartir una palabra ahí. Y quien lo pueda leer, me hace favor de leerlo. Idolatría, o sea que también la idolatría es lo que es la impureza, como lo leía hermano Moncho en la lectura de él, sí lo tiene así bien claro como dice aquí. Dice que hagamos morir lo terrenal, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando yo buscaba idolatría me tiraba muchos sinónimos y uno de ellos era lo que es fetichismo o lo que es impureza o pasiones desordenadas. Esto tiene que ver con el área sexual de la pareja, que también si caemos en cosas que no son agradables al Señor, terminamos cayendo en abominación delante de Dios. El Señor constituyó la pareja, pero para que con respeto y conforme lo que Dios mandó, siempre, pero no voy a entrar en ese tema porque no es el tema que me toca hablar. Así que también tenemos que instruirnos un poco respecto a ese tema. Amén. Entonces, malos deseos, pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría. ¿Cuál es la avaricia? El amor a lo terrenal, a lo material, el amor al dinero. ¿Cuántos acumulamos el dinerito en el banco? Nos gusta tener una cuentecita ahí. Es que aunque a veces estamos tronándonos los dedos para comprarnos un bistec, pero no queremos desajustar la cuenta. El Señor nos pone personas a nuestro alrededor que sabemos de una necesidad, pero no puedo desajustar y no tengo cash y no puedo ayudarle. Recordemos que yo no soy una casualidad, yo no soy de su buena suerte. Yo como hija de Dios tengo propósitos y bendiciones. Y lo que se acerca a mi vida, hay un propósito ahí. A veces se acerca alguien a su vida, tal vez en oración. También, si en el mundo que estamos nos movemos por medio del dinero, entonces quizás si tenemos algo para ayudar, ¿por qué no ayudar? Dios no nos ha dado bendición para acumular, Dios nos ha dado bendición para que de lo que nos bendice nosotros podamos bendecir a los que necesitan. No caigamos en la idolatría de que porque tengo esto yo no quiero desajustar ese dinero. No. Esto es mío. No, esto no es mío. El Señor me lo dio, me bendijo con él para que yo bendiga la vida de los demás. Amén. Dios no nos ha dado el dinero o lo que nos ha regalado por casualidad. Un propósito hay por las bendiciones que Dios me da, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que cuando tuve hambre yo le di de comer al que necesitaba. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me ayudaste, me recogiste. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Las ovejas de Dios. Los cabritos no lo hacen. Y los cabritos van a ir al lago de fuego. Así que pidámosle al Señor que podamos ser ovejitas, que obedecemos, que no caemos en la idolatría, en la avaricia, en lo terrenal, sino que ponemos nuestro corazón allá en el cielo. La palabra de Dios dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si mi corazón está en la cuenta del banco, entonces déjeme decirle que el orín y la polilla lo van a corromper y se va a perder. Pero si lo que Dios me ha dado lo estoy haciendo para bendecir a los necesitados, el Señor, mi tesorito allá lo va a tener arriba. Amén. ¿Cuántos quieren tener un tesoro allá en el cielo? Aleluya, yo quiero tener un tesoro allá en el cielo. Amén. Bueno, idolatría, herejías, hechicerías,
Cosas como esas nos separan de Dios. ¿Cuántos queremos muchas veces crecer espiritualmente? Es sentir la gloria de Dios en nuestra vida. Queremos que cuando Dios hagamos algo para la honra y la gloria del Señor, el Señor nos use. Queremos ser usados por Dios. Queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Pero para ser instrumentos en las manos de Dios necesitamos dejar cosas como lo que son las obras de la carne. Como les repito, tal vez no hay idolatría, tal vez no hay hechicería, tal vez no hay herejías dentro de nosotros, quizá hayan celos. Como ya el mensaje pasado, nuestra hermana compartió los celos. Quizá haya avaricia, envidia, disensiones, contiendas. Quizá muchas veces nos gusta contender. Nos gusta como llevar la contraria. El Espíritu Santo nos dice, cállate, no hables. Y ahí vamos a hablar, a terminar en un problema. En lugar de edificar, terminamos haciendo más daño del que ya estaba. Entonces obedezcamos al Espíritu Santo, pidámosle al Señor que nos ayude cada día a seguir adelante y andar en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. Que como el apóstol Pablo les dijo a la iglesia de los Gálatas, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. En esta tarde Dios le dice a su pueblo, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne o los deseos carnales que hay en nosotros, porque la carne solo nos va a llevar a la destrucción, pero el Espíritu Santo es algo similar, solo que en lugares opuestos. La carne, entre más le doy, más quiere, pero para llevarme a la destrucción. En cambio, el Espíritu Santo, entre más le doy, más y más y más, pero Él me lleva a tener una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Así que pidámosle al Señor en esta tarde, pidámosle al Señor en esta hora que nos ayude a ver ¿qué hay en nosotros? Si ha habido debilidad espiritual en nuestra vida, si no ha habido una madurez, si no ha habido una estabilidad, una solidez espiritual en nosotros, pidámosle al Señor, Señor, ¿qué es lo que no está permitiendo que haya eso en mi vida? ¿Por qué, Señor, yo no puedo crecer? ¿Por qué, Señor, donde tú me tienes yo no puedo dar frutos? Es momento de que empecemos a ver qué es lo que el Señor necesita cambiar de nuestra vida. Depende de usted, depende de mí, lo que yo haga con mi vida, con mi relación con Dios. Depende de la disposición que yo tenga de buscar al Señor. Ahí va a venir el crecimiento, va a venir la solidez y va a venir que voy a poder ver la gloria de Dios sobre mi vida en todo lugar, y a todo lugar donde yo vaya, donde yo me encuentre, la gloria de Dios va a estar ahí sobre mí. Depende de cada uno de nosotros. Pero si nosotros seguimos desobedeciendo al Espíritu Santo, que no escuchamos, o a veces lo escuchamos pero simplemente nos puede más la carne que el Espíritu, porque no está ejercitado el Espíritu en nosotros, entonces vamos a seguir en una vida carnal que en ningún lado nos va a llevar, que a lo único que nos puede llevar es a la práctica diaria de las obras, y eso nos va a llevar a una destrucción total. Y yo no quiero quedarme fuera del reino de Dios. Yo quiero ir al reino de Dios, y Dios dice en su palabra que quien practica tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo le voy a invitar que oremos en esta tarde, que le pongamos nuestra vida al Señor.